tema adicional, que es el tema de las externalidades. Estos dos temas los vamos a resolver en el práctico número 3. Luego vamos a ir a ver si ya los grupos van a hacer su elección sobre los temas de investigación. Eso lo vamos a hacer después de la explicación. Entonces vamos a pasar a compartir y vamos a empezar entonces con lo que significa el tema de la organización de las empresas. Hasta ahora entonces hemos visto el tema de mercado, es decir, hemos visto cómo se determinan los precios en un mercado. En un mercado donde existe la oferta y la demanda, es decir, los vendedores y los compradores representados por la demanda y los productores representados por la oferta. Hemos visto cómo por el libre juego de la oferta y la demanda se determinan los precios de los productos en el mercado. Pero también vimos en el tema de elasticidad que hay 5 tipos de demandas y hay 5 tipos de ofertas. Dependiendo si es elástica o inelástica, va a haber mayor o menor incidencia de un impuesto, de un subsidio. Y también hemos podido ver cómo el gobierno puede intervenir en el mercado para hacer de que los precios sean altos o sean bajos a través de la fijación obligatoria de precios mínimos, precios máximos, y también de cuotas de producción, impuestos y subsidios. Ahora vamos a analizar ya en profundidad lo que significa el lado del agente económico de la empresa. Vamos a ver cómo es la empresa, cómo se organiza la empresa y cómo se realiza el proceso de producción. De esta manera, ustedes entonces van a hacer su trabajo de investigación enfocándose en lo que es el proceso productivo de un determinado producto que ustedes van a elegir. Y de esa manera lo que queremos ver es justamente cuáles son las contaminaciones que provoca esa empresa al producir en el proceso productivo y de qué manera se pueden mitigar estas contaminaciones. Para eso ustedes van a hacer investigación, van a ver cómo es que se mitigan estas contaminaciones en otros países y también tienen que presentar en su trabajo de investigación cuáles son las reglamentaciones, las leyes respecto a estas mitigaciones para el control de las contaminaciones. Entonces vamos a profundizar lo que es el lado de la oferta, es decir, de las empresas. Primero vamos a ver cómo están organizadas estas empresas. Una empresa entonces puede estar organizada en cualquiera de las siguientes maneras, ¿no? Son 7, pueden haber más. Pero las más conocidas es la propiedad individual, donde hay una sola persona, que es la que es responsable de sus acciones y de sus deudas. Aquí nos referimos a lo que son la microempresa, la pequeña empresa, o también aquí puede estar lo que es el sector informal, ¿no? Que son pequeños productores que producen de manera individual. Luego tenemos la sociedad ordinaria, que puede tener 2 o más socios que son responsables de las acciones y de las deudas, que es la sociedad anónima, como nosotros la conocemos. La tercera forma de organización de la empresa es la sociedad limitada, sociedad de responsabilidad limitada como la conocemos, y tiene 2 clases de propietarios. Puede ser una sociedad general o puede ser una sociedad limitada. Cuando es general, quiere decir que hacen parte en la gestión de la empresa y también son responsables por las acciones y deudas de la empresa, es decir, los propietarios trabajan dentro de la empresa. Pero cuando es una sociedad limitada, los propietarios no toman parte de la gestión de la empresa ni del riesgo, solamente de la plata que han invertido, ¿ya? Entonces solamente ellos invierten compran una acción y luego les dan el dividendo por esa acción. Y ahí se limita, no necesitan trabajar en esa empresa. El cuarto punto, ya ampliándose la empresa, es una corporación que tiene una existencia legal separada de aquella de los propietarios. Esa es la corporación. Y la empresa estatal, que es propiedad del gobierno, es decir, tiene que cubrir los costos la empresa estatal y no tiene fines de lucro, pero mínimamente tiene que cubrir sus costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la universidad es una empresa estatal, que quiere decir que tiene que cubrir sus costos, aun cuando no tenga beneficios, pero mínimamente tiene que cubrir sus costos. Y la organización sin fines de lucro, que es la ONG, que es una empresa que provee bienes y servicios con el objetivo solamente también de cubrir sus costos, sin fines de lucro. Entonces las ONGs están al nivel de lo que es la empresa estatal. Y las empresas multinacionales son empresas privadas donde tienen operaciones en más de un país, ¿no? Y se amplían.
son bastante grandes. Entonces, eso les vamos a preguntar a ustedes cuáles son los tipos de organización de las empresas para que ustedes hagan un pequeño mapa conceptual. Entramos ya a ver lo que es la teoría de la empresa y vamos a explicar cómo la empresa toma sus decisiones de producción y siempre tiene en mira que tiene que minimizar los costos. Ya toda empresa de los 7 tipos que hemos visto anteriormente, el objetivo es minimizar los costos, para lo cual tiene que ver cómo variar su costo con su nivel de producción para lograr el máximo beneficio, utilidades o ganancias, ¿no? En el caso de las estatales, ya hemos visto que no persiguen utilidades, pero tienen que minimizar los costos. ¿De dónde surge la empresa o cómo se forma, ¿no? ¿De dónde surge el capital con el que la empresa usa para poder funcionar? Se puede recurrir a dos fuentes de capital financiero. Uno que se conoce como la equidad y el otro la deuda. La equidad se quiere decir que los fondos proporcionados por los propietarios de la empresa, es decir, se da un certificado a cada aportante, la plata va a la empresa y los aportantes llegan a ser dueños de la empresa, arriesgando perder su plata y ganando el derecho de compartir los beneficios de la empresa. Los beneficios que se pagan a los accionarios se llaman dividendos, ¿no? Entonces muchas veces hemos visto personas que justamente se compran certificados de aportante de Guavirá o de otras empresas para que su plata arriesgan su plata para luego recibir ciertos dividendos. Y otra forma de el capital financiero para la empresa es la deuda, que son fondos proporcionados por créditos fuera de la empresa. Los instrumentos de deuda tomados por las empresas acarrean una obligación, es decir, cuando usted saca un crédito tiene que pagar un monto, pero además tiene que pagar lo que son los intereses, ¿no? Entonces, ya sea que se endeuda para abrir su empresa o ya sea de que se venden certificados de aportantes para que varias personas puedan aportar con su capital y de esa manera poder hacer funcionar la empresa. La producción. Lo que nos interesa a nosotros es ver cómo se producen bienes y servicios justamente para venderlos. Para eso la empresa necesita ciertos insumos o input, que también los conocemos nosotros como factores de producción o recursos económicos. Estos insumos o factores o recursos se dividen en 4 grupos. Primero, la empresa para producir producto, para venderlo necesita insumos que son productos de otras empresas, como ser los servicios básicos, ¿no? La electricidad, el combustible, etc. Los insumos, en segundo lugar, necesita insumos que proporciona directamente la naturaleza, ¿no? Como ser la tierra o en este caso la madera, dependiendo del tipo de empresa que se tenga. O la soya. En tercer lugar, necesita insumos proporcionados directamente por las personas, como son los servicios de trabajo, ¿no? Es decir, necesitamos los trabajadores. Y por último, se necesitan insumos que son proporcionados por la maquinaria, ¿no? Es decir, la tecnología. Recordarán ustedes cuando veíamos las variables de la oferta, veíamos que era el pago de los factores de producción, que puede ser electricidad, puede ser el pago de los fertilizantes, de los insecticidas, el pago a los trabajadores, y por último veíamos una variable de la oferta que es la maquinaria. Entonces, estas mismas variables de oferta aparecen aquí como insumos o factores de producción, que es para producir un producto y venderlo. Y estos están relacionados directamente con el costo. Y lo que vamos a ver nosotros es cómo se deben minimizar los costos. Eso es lo que vamos a ver en este tema. Y al mismo tiempo, al requerir estas empresas, estos elementos, estos insumos, al mismo tiempo que los transforma para obtener un nuevo producto y venderlo, al mismo tiempo está contaminando, ¿ya? Los elementos del medio ambiente. Ese es de los aspectos que vamos a enfocar en este tema. Siempre la empresa va a buscar la eficiencia técnica y económica, es decir, de que cuando se usa un determinado número de insumos, se tienen que combinar de manera de maximizar el nivel de producción, es decir, obtener el máximo nivel de producto, pero al mínimo costo. Esa es cuando la empresa es eficiente técnica y económicamente. Y la eficiencia productiva también se da cuando la combinación de factores a un mínimo costo para una producción dada. Entonces, siempre que hablamos de eficiencia, estamos hablando mayor producción con menor costo, mínimo costo. Esa es la eficiencia. Cuando analizamos lo que es la producción, entonces, tenemos que dividir en 2 periodos.
Acá vamos a presentar 4 periodos, pero básicamente lo más clásico es ver los 2 periodos que se refieren al corto plazo y al largo plazo. Aquí dice que las decisiones para los 4 periodos de tiempo pueden hacerse al mismo tiempo. Cada firma puede tomar decisiones de corto y largo plazo hoy mismo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante la planificación. Por ejemplo, asumimos que una empresa experimenta un aumento en el consumo de la demanda de barbijos y anticipa que esto va a continuar en el futuro, cuando teníamos que haber esperado que se pueda producir las vacunas, ¿no? Entonces ahí, en todo ese periodo iba a haber alta demanda de barbijo, ¿no? Mucha compra de barbijo. Por lo que la empresa desea aumentar la producción, ¿no? Consecuentemente, ella va a hacer las siguientes 4 decisiones hoy mismo. Primero, en el muy corto plazo, es inmediatamente cómo reacciona la empresa, acepta que por unos días no va a ser posible aumentar la producción, ¿no? Inmediatamente no se puede, o cuando haya mucha demanda. Le informa al consumidor que tendrá que esperar y la empresa en esta situación, como hay mucha demanda, puede aumentar los precios temporalmente para cortar algo de la demanda, ¿no? Porque sabemos que si los precios suben, la cantidad demandada disminuye. Entonces ahí estamos viendo la ley de la demanda. Veamos cómo toma la decisión en el corto plazo. Negocia entonces con sus trabajadores, que decíamos que era uno de sus insumos, para introducir tiempo extra de trabajo lo antes posible, es decir, entre las próximas semanas. Esto hace ordenar extra material de los ofertantes, hace reclutar a nuevos trabajadores para pagar horas extras que no sean necesarias. Es un periodo de tiempo en el cual la cantidad de algunos insumos, es decir, de los trabajadores, no pueden ser aumentados dado el monto disponible del insumo fijo. La cantidad de algunos insumos son fijas, como ser edificios, el capital de la empresa y la organización administrativa. Y en el corto plazo hablamos que el insumo variable es el número de trabajadores, es decir, que podemos en el corto plazo aumentar el número de trabajadores, lo que no podemos aumentar son las maquinarias o los edificios. Y para aumentar la producción en el corto plazo, lo único que podemos hacer es aumentar la cantidad de trabajadores. Ese es el corto plazo. Ya en el largo plazo, entonces la empresa va a empezar a construir una nueva industria, una nueva sucursal. Lo primero es discutir los requerimientos con una firma de consultores para esta construcción y luego vemos que en el largo plazo va a ser un periodo en que todos los insumos pueden variar y lo único que no varía va a ser la tecnología existente. Entonces, en el largo plazo, la empresa varía el número de trabajadores y varía también el número de plantas o sucursales que tiene la empresa. Y por último, el último periodo, que es el muy largo plazo, se instaura un programa de investigación y desarrollo de capacitación para incrementar la productividad. Un periodo de tiempo suficientemente largo para que la tecnología disponible en una firma pueda cambiar. Entonces aquí hablamos en el muy largo plazo, que es la tecnología la que va a cambiar. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología son los conocimientos sobre distintos métodos que podrían utilizarse para transformar los factores en la producción. Entonces, ese es un concepto amplio de lo que es la tecnología y hablamos de métodos que son justamente para transformar la producción y para producir más, ¿no? Obviamente que ese es el objetivo. Veamos ahora entonces qué es una función de producción. Ya sabemos lo que es la producción. Necesitamos insumos para realizar la producción de un bien para venderlo. Y entonces podemos plantear lo que es la función de producción, que es una relación funcional que muestra el máximo del producto que nosotros se puede producir la empresa por cada combinación de los insumos. Entonces aquí para reducir el análisis, en economía solamente asumimos que va a haber 2 insumos. ¿Ya? El insumo L, que va a ser el número de trabajadores, y el insumo K, que va a ser el capital. Por lo tanto, la función de producción, lo que es técnicamente viable cuando la empresa produce eficientemente. Entonces, decimos que K es el flujo de los servicios de capital o edificios, ese va a ser un input. L es el flujo de los servicios laborales, labor, por eso es L, o trabajo, que lo podemos también poner en vez de en español T o L, que también es otro input. Y Q viene a ser aquí el flujo de la producción, que puede ser Q minúscula o Q mayúscula, y es el output. Entonces, la función de producción describe las relaciones tecnológicas entre los insumos que la empresa usa y los resultados que ésta produce. Entonces, insumo versus resultado, y el resultado va a ser
lo que técnicamente viable cuando la empresa produce eficientemente, ¿no? Es decir, y cuando produce eficientemente hemos dicho que la empresa produce al mínimo costo. De aquí entonces podemos tener el producto total, el producto medio y el producto marginal. Y entonces en el práctico les vamos a pedir que calculen el producto medio y el producto marginal. El producto total, como les decía, lo podemos indicar como un PT, como un producto total, como un Q minúscula o con Q mayúscula, dependiendo del autor, ¿no? Que revisemos. Y va a ser la cantidad máxima de producción que puede generarse a partir de una combinación dada de factores o insumos que tiene que ser eficiente, hemos dicho, ¿no? Es decir, los insumos trabajo y capital. El producto medio es el producto total por unidad de un determinado factor. Nos indica qué tan productivos son los trabajadores. Entonces, por ejemplo, el producto medio del trabajo va a ser el producto total dividido el número de trabajadores y el producto medio del capital va a ser el producto total dividido las unidades de capital. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a calcular, el producto medio, y luego calculamos el producto marginal, que es la productividad marginal física. Es la producción adicional que se obtiene cuando se incrementa un factor o insumo en una unidad. Incremento de la producción que se obtiene de una unidad adicional del insumo. Geográficamente, el producto marginal es la pendiente de la curva del producto total. Ya, entonces aquí vamos a ver que el producto marginal del trabajo es el incremento de la producción respecto al incremento del número de trabajadores, o también va a ser la derivada del producto total respecto a L. También el producto marginal del trabajo va a ser el precio, el producto total 2 menos el producto total 1 dividido el número de trabajador 2 menos el número de trabajador 1. Y lo mismo sacamos para el producto marginal del capital, ¿ya? Que va a ser el incremento de una unidad adicional de capital, como incrementa el producto total, o la derivada del producto total respecto al capital. De tal manera de que en el práctico se les van a dar la función del producto total. A partir de la función del producto total, ustedes solamente con esta función van a poder sacar el producto medio, porque va a ser solamente dividiendo, y el producto marginal, que va a ser derivando. Una vez que ustedes sacan esto, pueden armar su tabla. Le dan valores aquí a la cantidad del trabajo, que va a ir de 0 a 10. Aquí estamos en la producción en el corto plazo, que quiere decir que un insumo, solamente el número de trabajadores va a variar, y el otro insumo, que en este caso el capital, va a mantenerse constante. Ese es el corto plazo. Entonces ustedes pueden ver aquí, en su tabla, asumimos que en todos los niveles, el capital va a ser constante y va a ser de 10. Aquí nos van a dar el producto total, que en este caso se abrevia con Q minúscula. Ustedes lo van a calcular eso en su tabla, en Excel. Y luego, ya teniendo el producto total y teniendo la cantidad de trabajadores, sacamos el producto medio, que va a ser Q dividido L. 10 dividido 1 me da 10, 30 dividido 2 me da 15. Y de esa manera ustedes sacan el producto medio. Y observamos que en el producto medio va a ir subiendo hasta llegar a un punto máximo, y después el producto medio va disminuyendo. Mientras que el producto total está aumentando hasta llegar a un máximo también de 112, y luego nuevamente empieza a disminuir. El producto marginal, hemos dicho que calculamos los incrementos, ¿no? Entonces decíamos el producto total 2 menos el producto total 1, 10 menos 0, 10, el incremento del trabajador 2 menos el incremento del trabajador 1, 1 menos 0 va a ser 1, por lo tanto 10 dividido 1 me va a dar 10, ¿no? Entonces siempre voy a ir entre 0 y 1, y en el nivel de 1 voy a poner el primer valor del producto marginal. Y de esa manera continúo, ¿no? 30 menos 10 me da 20, dividido 2 menos 1, 1, entonces voy a tener 20. Entonces, nótese aquí que la cantidad de trabajadores siempre aumenta de 1 en 1, por lo tanto, el producto marginal va a ser solamente la resta del producto total de manera vertical. Aquí podemos ver que el incremento, 112 menos 112, llega a 0. Veamos la observación. Esto, fíjense que aumenta, luego disminuye hasta llegar a 0, y luego se hace negativo el producto marginal. Entonces, ustedes van a hacer su tabla de acuerdo a la función que yo les voy a dar. Van a hacer esta su tabla, y luego vamos a graficar la producción en el corto plazo. La producción en el corto plazo, entonces, vamos a hacer arriba lo que es el producto total, y abajo, en la misma escala,
vamos a hacer el producto medio y el producto marginal para establecer las relaciones entre estas tres funciones. Nótese que aquí en el eje vertical medimos la producción total, en el eje horizontal el número de trabajadores, que va de 0 a 10. Lo mismo aquí en el eje vertical, producción, producto medio y producto marginal, y en el vertical, en el horizontal, perdón, el número de trabajadores, de 0 a 10, que tiene que respetarse la misma escala. Y entonces aquí podemos establecer ciertas relaciones, ¿no? Por ejemplo, que acá el producto medio, como veíamos en la tabla, empieza a subir hasta llegar a su máximo. También el producto marginal empieza a subir en este primer rango, pero es mayor que el producto medio. Y aquí el producto total está aumentando. En el punto máximo del producto marginal tenemos aquí el punto B, y donde se intersecta el producto medio y el producto marginal tenemos el punto C, el punto B y el punto C. Luego vamos a ver de que de 4 a 8 trabajadores, el producto medio empieza a disminuir y es mayor que el producto marginal, y el producto marginal también empieza a disminuir. Finalmente llega a un punto máximo el producto total, y cuando el producto total llega a un punto máximo, el producto marginal va a ser igual a 0. Ya esto lo vamos a ver en la función, ¿ya? Y acá el producto medio está disminuyendo. Posterior a este nivel, nótese que aquí el producto marginal se hace negativo, con las líneas segmentadas, y el producto medio empieza a disminuir, que es la productividad de los trabajadores. Entonces aquí, la empresa entonces va a optar por utilizar 8 trabajadores, que es donde su producto marginal se iguala a 0 y va a tener un producto total máximo, ¿ya? Porque después de ahí va a tener cifras rojas, cifras negativas. Entonces, la curva del producto total muestra el nivel de producción que se obtiene con diferentes cantidades de trabajo. El producto medio y el producto marginal pueden obtenerse utilizando los datos del mismo cuadro a partir de la curva del producto total, ¿no? Dividimos y sacamos la derivada. En el punto A, donde decíamos el primer punto A, donde ambos están subiendo, el producto marginal es 20 porque la tangente a la curva del producto total tiene una pendiente de 20. En el punto B, el producto medio del trabajador es 20, que es la pendiente de la recta que va desde el origen hasta el punto B. Y el producto medio del trabajo en el punto C viene dado por la pendiente de la línea recta OC a la izquierda del punto E. Por lo tanto, el producto marginal es superior al producto medio y el producto medio es creciente. A la derecha de ese punto, el producto marginal es inferior al producto medio y este último es decreciente. Por tanto, E es el punto en el que el producto medio y el producto marginal son iguales y el producto medio alcanza su máximo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí de que la empresa, como tenemos desde el punto E, la empresa, el rango en el que la empresa puede producir es entre el rango de 4 trabajadores y 8 trabajadores. ¿Ya? Desde aquí, porque aquí llega a su nivel máximo de productividad, y aquí porque ya está empezando a disminuir mucho lo que es su productividad. Entonces, el productor se va a ubicar en esta segunda área, porque podemos dividirlas en 3 áreas. La primera área, donde todos están ascendiendo, pues se tiene descendencia, y luego ya van a disminuir y se hace negativo el producto marginal. Esas son las relaciones entonces que nosotros establecemos entre las 3 funciones del producto total, producto medio y producto marginal, que las vamos a calcular a través de una función. Entonces aquí podemos establecer las relaciones entre el producto total, producto medio y producto marginal usando el cálculo, que es eso lo que se les pide. Ya sabemos que el producto total físico es Q minúscula, Q mayúscula, y siempre vamos a hablar de un factor variable que hemos dicho que es el trabajo, pero en este ejemplo se está hablando del fertilizante, la cantidad de fertilizante. Entonces aquí la cantidad producida va a ser 100 más 32, cantidad de fertilizante, que puede ser también cantidad de trabajadores, más 100 Q al cuadrado de fertilizantes menos Q al cubo de fertilizante. Esta es mi ecuación 1, que es la ecuación del producto total. Q es la producción de granos en toneladas por hectárea y QF es la cantidad de fertilizantes aplicados en kilogramos por hectárea. De esto podemos derivar la función del producto medio, es decir,
producción por kilogramo fertilizado. ¿Cuánto se produce por cada kilogramo fertilizado? Entonces, el producto medio va a ser el producto total dividido la cantidad de fertilizante. Entonces, acá, dividiendo toda esa función, obtenemos la ecuación 2, que es 100 cantidad de fertilizante más 32 más 100 cantidad de fertilizante menos cantidad de cuadrado cantidad de fertilizante. Podemos derivar también la función del producto marginal, que es la primera derivada del producto total. Es la relación del incremento en el producto total cuando se adiciona fertilizante. Entonces derivamos, esta es la función original, y nos va a quedar 32, luego nos queda 20, cantidad de fertilizante, menos 3, cantidad de fertilizante al cuadrado, es la ecuación 3. De estas tres ecuaciones se puede derivar la siguiente tabla. Entonces yo les voy a dar solo la primera función y ustedes me van a sacar el producto medio, el producto marginal, solamente aplicando su fórmula. Aquí están las fórmulas, ya, del producto medio, el producto marginal, que viene a ser la derivada, y a partir de eso hacen su tabla, ya, de forma vertical. Aquí está la cantidad de trabajadores, que puede ir de 0, de 1 hasta 9. El producto total, que esto obtenemos en su tablita de Excel, poniendo la fórmula, obtenemos el producto medio y el producto marginal. Aquí podemos observar entonces que se cumple lo que habíamos visto anteriormente, que cuando el producto total es máximo, el producto marginal es 0. ¿Ya? Es decir, que son 8 los trabajadores con una máxima. Para obtener una máxima producción, se tienen que utilizar 8 kilos de fertilizante o 8 trabajadores, y en este nivel el producto marginal es 0, que quiere decir que no puede incrementar más la producción, ya se va a hacer negativa. Este máximo nivel de producción puede ser calculado de las ecuaciones utilizando una técnica simple. También podemos nosotros directamente de la función del producto total derivamos, sacamos el producto marginal e igualamos a 0. Por el producto marginal igualado a 0, despejamos la cantidad de fertilizante y este nos da 8 unidades. Entonces directamente, ya sea que hagamos la tabla o hacemos a través de este cálculo para verificar que justamente es 8 los trabajadores que nos da la máxima de producción. Esto es la producción en el corto plazo con un factor variable que puede ser el número de trabajadores o el fertilizante. Y hemos visto que la curva del producto total y el producto marginal varían según la empresa y los tipos de bienes o servicios. Si la empresa emplea más trabajo o más fertilizante, el producto total va a aumentar. Y el producto medio hemos dicho que expresa qué tan productivos son los trabajadores. Las formas de las curvas del producto son similares porque casi todo proceso de producción tiene dos características: rendimientos marginales crecientes al principio y rendimientos marginales decrecientes más adelante. ¿Qué es esto? Veamos, si un trabajador adicional aumenta el producto medio de todos los trabajadores, este trabajador adicional debe tener buenos resultados, mejores que el resultado promedio de otros trabajadores. Acá, por ejemplo, hacemos una relación entre la calificación que ustedes pueden tener en sus materias, una calificación marginal y una calificación promedio. ¿Cómo van a poder subir ustedes su promedio? Si desean subir el promedio de sus calificaciones, entonces tienen que asegurarse de obtener en su siguiente examen una mejor calificación que su promedio actual. Su siguiente examen es su examen marginal. Si su calificación marginal excede su calificación promedio, como ocurre con economía en la gráfica, aquí veamos, aquí tenemos economía, en esta parte, su promedio subirá, ¿ya? Porque obtienen una nota mayor. Entonces, en cambio, se mantendrá si su promedio subirá. Si su calificación marginal es igual a la calificación promedio, como ocurre con inglés, se igualan las dos, como ocurre con inglés, su promedio se mantendrá sin cambio. Y si su calificación marginal está por debajo de su calificación promedio, como ocurre con historia, ¿ya? En esta parte, entonces su promedio va a bajar. Entonces la relación entre su calificación marginal y promedio es exactamente la misma relación que existe entre el producto marginal y el producto medio. A medida que aumenta el número de trabajadores, el producto marginal aumenta al principio y después comienza a disminuir, y el producto medio aumenta al principio y luego disminuye. Para que aumente el producto medio, el producto marginal debe exceder al producto medio. Y cuando el producto marginal es mayor al producto medio, el producto medio es creciente a medida que aumenta el número de trabajadores. Cuando el producto marginal es menor al producto medio, el producto medio es decreciente a medida que aumenta el número de trabajadores.
Y cuando el producto marginal es igual al producto medio, es cuando el producto medio es máximo. Eso lo hemos visto en la gráfica. El producto marginal es mayor a cero, el producto total aumenta a medida que aumenta el número de trabajadores. Si el producto marginal es menor a cero, el producto total disminuye cuando aumenta el número de trabajadores. Y el producto total es máximo cuando el producto marginal es igual a cero. A partir del punto de inflexión del producto total comienza a operar la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué es esta ley? En la producción en el corto plazo vamos a tener rendimientos marginales crecientes y rendimientos marginales decrecientes. A partir de este último podemos enunciar lo que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué es marginal creciente? Ocurre cuando el producto marginal de un trabajador adicional es mayor al producto marginal del trabajador anterior y ocurre por mayor especialización y mayor división del trabajo en el proceso productivo. Pero a la larga los rendimientos marginales de la empresa son decrecientes, que quiere decir que el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador anterior. Por lo tanto, aquí se enuncia este principio, según el cual cuando aumenta el uso de un factor, es decir, cuando aumentamos el número de trabajadores, mientras los demás permanecen constantes, es decir, si en una parcela de tierra, que es mi factor que permanece constante, seguimos aumentando indefinidamente los números de trabajadores, la producción adicional obtenida acaba por disminuir, ¿no? Porque se van a estorbar los trabajadores, no van a poder hacer productivo. Se produce porque cada vez más trabajadores están utilizando el mismo espacio capital y el producto marginal del insumo del trabajo termina por disminuir. Entonces, vamos a compartir aquí la pantalla y vamos a ir viendo ya paralelamente. Vamos a terminar la presentación y les voy a presentar ya lo que es, vamos a presentar lo que es el práctico. Entonces, el práctico 3. ¿Pueden ver? Sí, se ve. Ya. Entonces, aquí fíjense, tenemos el último práctico que vamos a ver, producción, costos y externalidades. Aquí en la primera pregunta dice, con la siguiente función de producción de semilla de sésamo, les dan la función, ¿no? Les dan el Q o producto total. K por L menos 0.1 por L al cuadrado. Y aquí les pido que ustedes hallen el producto medio del trabajo, aquí estamos con trabajo, y el producto marginal. ¿Ya? Entonces aquí, producto, vamos a poner L, y el producto marginal respecto a L, ¿no? Entonces, para el producto medio, todo esto lo dividimos entre L, y para el producto marginal, todo esto lo derivamos respecto a L. Luego grafican las tres funciones. Para graficar las tres funciones, que es el producto total, producto medio y producto marginal, tienen que hacer su tabla, ¿no? Entonces van a construir su tabla, luego grafican las tres funciones en dos gráficos, ¿no? Uno arriba y otro abajo, como les acabo de explicar, y tienen que explicar la relación que existe entre estas tres curvas, ¿no? Entre el producto total, producto medio y producto marginal. Y les pregunto cuál es el número de trabajadores que hace que la producción sea máxima. ¿Ya? Acá. Y acá también vamos a ver, bueno, aquí no. Y luego en el inciso B se les pide que ilustre en qué consisten los rendimientos marginales. Aquí ilustre en qué consisten los rendimientos marginales crecientes y decrecientes. Y ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a poner mejor explique. Y de ejemplo, en qué consisten los rendimientos marginales crecientes y decrecientes y la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Ya? Entonces, acá, justamente acabamos de explicar lo que son la ley de rendimientos marginales, crecientes, decrecientes. Aquí vemos lo que son la relación y les pido esta tablita y también se les pide esta gráfica, ¿no? Aquí arriba el producto total y aquí abajo el producto marginal y el producto medio.
Preguntas, en la pregunta 1. Acá, entonces, vamos a ver, ¿alguna pregunta? Buenos días, ingeniera. Disculpe, Buen ¿podemos día. poner la misma tabla que puso ahí en el ejemplo? No, tienen que hacer con la nueva función, Ya, ¿ya? Con esta función que yo les doy en el práctico, es otra la función. ya, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, si no hay preguntas, continuamos entonces avanzando. Entonces acá también se les va a hacer aquí en este práctico, también se les va a pedir que presenten los 7 tipos de organización de la empresa. Vamos a ver qué es la eficiencia técnica y económica también. Y vamos a ver también les voy a pedir que expliquen y den ejemplos. Ejemplos de los 4 periodos para la producción. Para la producción, ¿ya? Y acá también explique cuáles son las 2 fuentes de capital financiero para el funcionamiento de una empresa. La eficiencia, después explique ejemplo de los 4 periodos para la producción, coma, también en qué consiste la ley. Luego acá vamos a ir avanzando. Entonces aquí tenemos, les voy a pedir los tipos de organización. También acá las fuentes del capital financiero de la empresa, la eficiencia técnica y económica, los periodos de 4 periodos, las decisiones que hace la empresa, ya dando ejemplos, tenemos ya lo que es el producto total, producto medio, producto marginal, esta es su perspectiva gráfica. Hemos hablado del corto plazo y hemos visto cómo es que se dan los rendimientos marginales crecientes y rendimientos marginales decrecientes. Continuamos entonces. ¿Pueden ver? Sí, ingeniera, se ve. Ya. Aquí cuando vemos la productividad del trabajo, aquí estamos viendo también lo que es el número de trabajadores en el eje horizontal y en el vertical lo que es la producción. Y hemos visto que la productividad del trabajo, que es el producto medio, es el producto total dividido la cantidad de trabajo. La productividad del trabajo es el producto medio del trabajo de una industria o de la economía en su conjunto. ¿Y cómo podemos hacer que la productividad del trabajo crezca? Primero es a través del stock de capital que puede utilizar para producir y también a través del cambio tecnológico. Es desarrollar de nuevas tecnologías que permiten utilizar los factores de producción de forma más eficiente. Acá también algo que es importante, vamos a ver, aquí explique y dé ejemplos, explique
explique qué es la tecnología. Hemos definido eso, qué es la tecnología de ejemplo, ¿ya? Entonces también hemos hablado de lo que es la tecnología en el primer punto. Entonces, eso también acá lo hemos vuelto a ver. La productividad del trabajo por unidad. Aquí vemos cómo va a ir aumentando la productividad. Y luego reanudamos la presentación. Vamos ya a ver lo que es la producción en el largo plazo. Ya hemos terminado entonces a ver la primera parte, que es la producción del corto plazo. Ahí tenemos el ejercicio 1. Y ahora vamos a ir a la producción en el largo plazo. Y hemos visto que en el largo plazo existen diferentes decisiones que la empresa debe tomar. Hemos visto que aquí todos los factores son variables. Podemos variar el número de trabajadores y podemos variar el número de sucursales, ¿no? De plantas. Entonces, la decisión que tiene que tomar la empresa es primero la decisión acerca de la escala y la localización de sus operaciones y qué técnicas de producción va a utilizar. En el largo plazo todos los factores de producción son variables, no existen factores fijos. La producción se da con dos factores variables. Es el tiempo para que la empresa construya nuevas sucursales en diferentes partes del país o a nivel mundial, de instalar nuevas máquinas, de usar diferentes técnicas de producción y en general de combinar sus insumos en cualquier proporción y en cualquier cantidad elegida. Aquí hablamos de cambios proporcionales. Estas decisiones afectan a los costos de producción, ¿no? Es decir, fíjense que el tema de producción va relacionado y va ligado a lo que es el tema de costos de producción. Entonces, es importante realizar los costos correctos. Y cuando hablamos de costos correctos, nos referimos a costos mínimos, ¿no? Entonces, volvemos a plantear lo que son los costos mínimos. La producción en el corto y el largo plazo. Aquí vemos una ilustración de la diferencia. Para que haya incremento de producción en el corto plazo, solamente puede aumentar el número de trabajadores. Aquí vamos de 1 a 5 porque las unidades de capital son constantes, ¿no? Y aquí tenemos el nivel de producción. En el largo plazo, fíjense ustedes que el capital también puede aumentar, el trabajo también aumenta y la producción también se va a aumentar. Entonces, aquí vemos claramente la diferencia entre lo que es un corto plazo y un largo plazo. Eso es lo que ustedes también tienen que diferenciar y cuando les pido presenten un ejemplo, pueden presentar así una tablita. ¿Ya? Entonces, acá cuando se les pide, vamos a verificar que este esté en el gráfico. Aquí les estoy pidiendo aquí de ejemplos de los 4 periodos para la producción de 4 periodos en que la empresa toma decisiones de producción, explique y de ejemplos. Explique y de ejemplos de los 4 periodos en que la empresa toma decisiones de producción. Aquí vamos a poner explique. Esta es la parte teórica, ¿no? ¿En qué consisten los rendimientos marginales crecientes y decrecientes? Y la importante, la ley de rendimientos marginales decrecientes. Esto siempre hablamos en el corto plazo, eso es importante. Luego, ya hemos entrado entonces a ver lo que es el largo plazo. Y hemos visto ya la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. Ahora, en el largo plazo vamos a hablar de isocuanta, que va a ser la función de producción y las selecciones en el largo plazo existentes que pueden ser representadas gráficamente utilizando isocuantas. La isocuanta es una curva que muestra todas las diferentes combinaciones posibles de los dos insumos, que es el trabajo y el capital, que pueden producir una determinada cantidad de producto y que generan el mismo nivel de producción. Como la curva de indiferencia o como la demanda, digamos, una isocuanta es más un mapa, una serie de isocuantas se pueden dibujar, cada una representa un diferente nivel de producción y el nivel más alto de producción será la isocuanta más alejada del origen. La forma del isocuanta responde a la ley de rendimientos decrecientes. Acá podemos ver esta tablita, ¿pueden ver?
Sí, ingeniera, se ve. En esta tablita tenemos la producción en el largo plazo y fíjense que aquí tenemos la cantidad de trabajo y la cantidad de capital que ambas van a variar de 1 a 5. Y aquí vamos a tener los diferentes niveles de producción que obtenemos ante las combinaciones de estos insumos. Y justamente esto lo que está aquí al interior son las isocuantas, que nosotros las podemos graficar. Y estas isocuantas, acá tenemos 3 isocuantas que van a tener un nivel de producción Q1 de 55, Q2 de 75 y Q3 de 90, ¿ya? Que es la producción. Entonces, por eso es que para graficar en el eje vertical tenemos el capital, las unidades de capital que va de 0 a 5. En el eje horizontal tenemos las unidades de trabajo que van de 0 a 5. Y como tenemos aquí 3 isocuantas, hablamos de el mapa de isocuantas. Y esto es para la producción con 2 factores variables. Por ejemplo, veamos, si el capital es cantidad de 3, cuando L aumenta de 1 a 2, es decir, se va de A a B, la producción va a aumentar de 20 en 20, ¿no? Porque de 55 va a irse a 75. Entonces la producción aumenta en 20. Cuando L, por ejemplo, aumenta de 2 a 3, es decir, pasamos del punto B al punto C, acá aumenta la producción de 75 a 90, es decir, va a aumentar en 15 unidades. Por lo tanto, el trabajo tiene rendimientos decrecientes tanto a corto como a largo plazo. Entonces, como el aumento de un factor y si mantenemos constante el otro, la producción acaba aumentando cada vez menos, ¿no? Eso lo veíamos con la ley de rendimientos marginales decrecientes. El capital también muestra rendimientos decrecientes. Si L es constante, es decir, el número de trabajadores, cada unidad adicional de capital genera una cantidad adicional de producción cada vez menor. ¿Ya? Entonces eso es lo que podemos observar en este gráfico. Las isocuantas de producción muestran distintas combinaciones de factores necesarios para que la empresa obtenga un determinado nivel de producción. Un conjunto de isocuantas describe la función de producción de la empresa. La producción aumenta cuando pasamos del isocuanta Q1 a Q2. Y también en el punto, lo podemos ver reflejado en el punto C y E, ¿ya? Que van a ser los aumentos en la producción. Entonces aquí veamos la transparencia anterior, aquí tenemos entonces los valores, donde podemos tener una isocuanta 1, 2, 3, 4 y 5 isocuantas. Acá hemos representado solamente 3 y que nos van a dar la producción con 2 factores variables. Ahora, pueden haber métodos alternativos para producir un determinado nivel de producción, ¿no? Entonces, por eso que las isocuantas muestran cómo se puede usar distintas combinaciones de factores para producir el mismo nivel de producción. Y también podemos sustituir un factor por otro, ¿no? Podemos sustituir el número de trabajadores por capital o a la inversa. Porque aquí veamos en la gráfica, por ejemplo, la cantidad de 75, vamos a poder obtener ya sea con L2 y cantidad 3 o con L3 y cantidad 2, la cantidad de 75, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de 75, la podemos producir con capital 3 y capital 2, o también podemos obtenerla con trabajo 3 y capital 2. ¿Ya? Entonces siempre vamos a estar con la misma producción, que va a ser de 75, pero con diferentes combinaciones de los insumos de capital y de trabajo. Entonces, esta información permite al productor responder con eficacia a los cambios de los mercados de factores. ¿Qué quiere decir? Si están bajos los salarios, entonces yo voy a contratar más trabajadores, y si están altos los salarios, yo contrato menos trabajadores, ¿no? Manteniendo siempre constante la producción, la reducción en el uso de un factor requiere el aumento en el uso del otro factor. Siempre va a ser así, ¿no? Aumentamos uno y disminuimos el otro. Por eso es que estas isocuantas tienen forma convexa. Y esto nos va a reflejar la disminución de la relación marginal de sustitución técnica, la cual va a ir declinando. Entonces aquí introducimos lo que es la relación marginal de sustitución técnica, que va a ser justamente el valor absoluto entre el incremento del capital dividido el incremento del número de trabajadores. Entonces aquí si tenemos diferentes métodos de producción, aquí tenemos las unidades de capital que están disminuyendo de 18 a 2, las unidades de trabajo que aumentan de 2 a 18, porque decíamos que uno disminuye y el otro aumenta,
Vamos sacando los incrementos de capital, 12 menos 18 me va a dar menos 6. De esa manera saco también el incremento del trabajador, 3 menos 2, 1, así sucesivamente. Y luego, para sacar la relación marginal de sustitución técnica, de qué manera se están sustituyendo, hago directamente la división entre el incremento del capital y el incremento del número de trabajadores y voy a tener estos valores. Acá fíjense que aquí vamos a ver de que estos valores están disminuyendo, ¿ya? Y si salen negativos, los hacemos valor absoluto, ¿no? Como el incremento del capital son valores negativos, siempre me va a dar un resultado negativo, entonces por eso que aquí ponemos valor absoluto, porque lo hacemos el valor absoluto. Entonces, cuando tomamos en cuenta la flexibilidad en el proceso de producción, se puede elegir la combinación de factores que minimice el costo y maximiza los beneficios, ¿no? Entonces ahí está la decisión que tiene que tomar el empresario, en qué factor va a utilizar entre los dos factores, que lo hemos simplificado, hay más factores, para que justamente llegue a minimizar el costo y maximizar los beneficios, ¿no? Acá tenemos la gráfica de lo que es aquí la cantidad del capital, y aquí está la cantidad del trabajo en el eje horizontal, y aquí tenemos lo que va a ser nuestra isocuanta, ¿no? Hemos graficado estos diferentes puntos, que si ustedes se fijan es como graficar una demanda, solo que aquí estamos midiendo cantidades, ¿no? Tanto de un factor como del otro factor. Y también podemos ver la relación marginal de sustitución técnica, que la estamos calculando aquí en la isocuanta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el incremento de K, que va a ser 2, el incremento del trabajo, que va a ser 1. Entonces 2 dividido 1 me va a dar 2, y voy a ir viendo que a medida que estoy bajando, la relación marginal de sustitución técnica va a ir disminuyendo. Ya va a ir disminuyendo dentro de lo que es la misma isocuanta. Por lo tanto, las isocuantas, así como la demanda, tienen pendiente negativa y son convexas, ¿ya? La pendiente de la isocuanta en un punto cualquiera mide la relación marginal de sustitución técnica, que es la capacidad de la empresa para sustituir capital por trabajo y mantener constante el nivel de producción, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es lo que mide la relación marginal de sustitución técnica. ¿Preguntas? Entonces hemos visto ya lo que es la isocuanta, lo que es el mapa de isocuantas y lo que es la relación marginal de sustitución técnica. Entonces aquí continuamos. Acá, entonces aquí tenemos que cuando hablamos de la relación marginal de sustitución técnica, decimos que mide o es la capacidad de la empresa para sustituir capital por trabajo y mantener constante el nivel de producción, ¿no? Eso es importante, mantener constante el nivel de producción. Entonces, la relación marginal de sustitución técnica es la cantidad en que puede reducirse un factor cuando se utiliza una unidad más del otro factor, por lo que la producción permanece constante. ¿Ya? Va a ser el incremento de K dividido el incremento del número de trabajadores. O en otras palabras, va a ser el producto marginal del capital dividido el producto marginal del trabajo. Y aquí surge lo que es el principio de sustitución. Es un principio donde los métodos de producción van a cambiar si los precios relativos de los insumos también cambian. Por lo tanto, se va a usar relativamente más del insumo más barato y relativamente menos del insumo más caro. ¿Ya? Entonces, el comportamiento del productor acá se basa en lo que es el principio de sustitución. Entonces, cuando varían los precios del trabajo, es decir, el salario y el precio del capital, ¿cuál vendría a ser el precio del capital?
¿Alguien me puede decir cuál sería el precio del capital? El precio del capital, para tener ustedes dinero, ¿qué pagan? Para tener dinero, ¿qué es lo que se paga? Para tener dinero se trabaja. No, si usted se quiere prestar del banco, ¿cuál es el precio del dinero? Una garantía. Aparte de eso, Un capital hay que pagar. los intereses, ¿no ve? El Ujú. precio del capital, del dinero, es el interés, y así el precio del trabajador es el salario, ¿ya? Entonces aquí decimos nosotros en el principio de sustitución, se usa relativamente más del insumo más barato y relativamente menos del insumo más caro, ¿no? Entonces, si los intereses son altos, va a ser el insumo caro, el capital, usamos menos, y utilizamos más del insumo de trabajadores porque el salario va a ser más barato. Ya ese es el principio de sustitución en base a la cual la empresa toma sus decisiones. Y esto vemos en el largo plazo, donde los dos insumos van a modificarse, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la producción de trigo puede hacerse más intensiva en capital o en trabajo, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos en el punto A, tenemos 100 unidades de capital y 500 unidades de trabajo, mientras que en el punto B ya tenemos menos unidades de capital, pero más unidades de trabajadores, que va a ser 760. Y tenemos aquí el mismo nivel de producción, que son 13.800 pushes al año. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo puede hacer la sustitución. Y vamos a ver que siempre la relación marginal de sustitución tiende a disminuir, ¿ya? Entonces, a medida que estamos bajando sobre la curva del isocuanta, la relación marginal de sustitución va a disminuir, ¿no? Aquí era 2 y luego pasamos a que es 1, siempre está disminuyendo. Acá también vamos a analizar, no se olviden que aquí cuando veíamos, vamos a irnos a cuando entramos a analizar lo que es el largo plazo, porque tenemos que claramente diferenciar lo que es un corto plazo de lo que es un largo plazo en la producción, ¿ya? En el largo plazo, entonces, nosotros hemos visto de que vamos a tener las isocuantas, pero también decíamos aquí que tenemos que tomar decisiones acerca de la escala, ¿ya? ¿Cuánto vamos a usar de cada uno de los factores? Y también tenemos que definir la escala. Entonces, ¿qué es esta escala? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de escala? Y aquí presentamos que la escala de producción se pueden distinguir 3 posibles situaciones en el largo plazo. O sea, de escala solamente se habla en el largo plazo, no se habla en el corto plazo. La palabra escala significa que todos los insumos se incrementan en la misma proporción. Por lo tanto, cuando hablamos de rendimientos decrecientes a escala, en el largo plazo, es diferente de hablar de rendimiento marginal decreciente, donde es corto plazo y solo hay un factor variable. Entonces, no vamos a confundirnos entre rendimientos decrecientes a escala y rendimientos marginales decrecientes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es en el largo plazo y otra es en el corto plazo. Entonces, aquí lo importante es ver qué significa a escala, ¿no? Cuando hablamos de la producción, vamos a incrementar esto en el práctico. Estamos en el largo plazo en la producción. Ya es a escala. Entonces, acá ya estamos en el largo plazo, estamos hablando ya de escala de producción y vamos a distinguir, dice, 3 posibles situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? Pueden haber rendimientos crecientes de escala, rendimientos constantes de escala y rendimientos decrecientes de escala. Esto es en el largo plazo en la producción, cuando todos los insumos se incrementan en la misma proporción.
Cuando son rendimientos crecientes, es una situación en que la producción se duplica con creces cuando se duplican todos los factores. Es decir, se duplican los factores, pero la producción se duplica aún más. Eso quiere decir con creces, ¿no? Rendimientos constantes de escala, situación en que la producción se duplica cuando se duplican todos los factores. Entonces, en la misma proporción se duplican los factores y se duplica también la producción. Pero rendimientos decrecientes de escala, la producción no llega a duplicarse cuando se duplican todos los factores, ¿ya? Se duplican los factores, pero la producción no se duplica. Y esto lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Cuando tenemos rendimientos constantes, se duplican los factores y se duplica la producción. En la misma proporción, cuando tenemos aquí los rendimientos crecientes, se duplican los factores, los rendimientos crecientes, y se duplica en mayor proporción, aquí en 16, se duplica en mayor proporción la producción. Y cuando son rendimientos decrecientes, se duplica los insumos, pero la producción no llega a duplicarse, ¿ya? Entonces, esos son los tres tipos de rendimientos que también los vamos a ver en el largo plazo. Aquí tenemos los rendimientos constantes a escala, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes a escala. Lo vemos gráficamente. Aquí están los rendimientos justamente constantes a escala, ¿ya? En la misma proporción se incrementan los insumos, fíjense, y en la misma proporción aumenta la producción. Aquí están los rendimientos crecientes de escala, se incrementan los insumos, pero se incrementa aún más la producción, ¿ya? Y esto lo vamos a ver que cuando los rendimientos son crecientes, las isocuantas están cada vez más cerca una de otras a medida que se incrementan los factores a lo largo del rayo. Ya cada vez se acercan más cuando son crecientes. Mientras que cuando guardan la misma distancia, entonces son los rendimientos constantes. En cambio aquí en el creciente se están acercando más, y con los rendimientos decrecientes a escala, las isocuantas están cada vez más lejos unas de otras. Esto es la parte de los rendimientos, que lo vamos a presentar también, isocuantas, y aquí vamos a presentar, aquí tenemos que presentar isocuantas, y aquí vamos a ver, aquí explique y grafique, tenemos las gráficas, los tres tipos de rendimientos a escala que se presentan en el largo plazo, en la producción. ¿Ya? Entonces todo esto está relacionado con lo que son las decisiones que toma el empresario para la producción. ¿Ya? Entonces seguimos en lo que es el largo plazo. Hemos visto ya lo que es los rendimientos decrecientes a escala, y ahora vamos a introducir otra curva que se llama el isocosto, ¿ya? Que también es la forma de la demanda, y es una línea que muestra todas las combinaciones de dos factores que cuestan lo mismo emplearlos. Entonces ya empezamos a introducir el concepto de costo, lo que nos cuesta, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir que el precio del capital es 20.000, acá, euros, estamos en el eje vertical. El precio del trabajo, del work, que va a ser 10.000 euros, que está en el eje horizontal. Y aquí vamos a tener de que el costo total va a ser de 300.000. ¿Ya? Entonces estamos sumando los dos y nos va a dar ese. Y esto es lo que nosotros estamos graficando, que va a ser el isocosto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decíamos que el empresario tiene que minimizar los costos, ¿cuál es la condición para minimizar los costos? Que hemos dicho que es la eficiencia. La condición es que el producto marginal del trabajador, dividido el precio del trabajador, sea exactamente igual al producto marginal del trabajo, del capital acá, perdón, dividido el precio del trabajo, ¿no? Entonces el producto marginal, esto lo podemos expresar de la siguiente manera: el producto marginal del capital dividido el producto marginal del trabajo tiene que ser igual al precio del capital dividido el precio del trabajo. Esa es la combinación óptima de factores con el enfoque del producto marginal. Estamos viendo solamente el caso simple de dos factores, porque se podría ver el caso de mayores factores, de más factores, y ahí en ese análisis tendríamos que utilizar otro modelo. Entonces, para tener la combinación del menor costo de dos factores, se va a dar
con la relación de que el producto marginal del trabajo dividido el precio del trabajo sea exactamente igual al producto marginal del capital dividido el precio del capital. Y lo podemos graficar, ¿ya? Entonces, el nivel de producción, un coste mínimo, se va a dar, fíjense, aquí tenemos un mapa de isocostos, el isocosto 0, costo 1 y costo 2, y tenemos una sola isocuanta de cantidad 1 con un nivel de producción, donde aquí se está utilizando capital 1 y se está utilizando trabajadores 1. Entonces, en el punto donde la isocuanta es tangente al isocosto, justamente va a ser en el punto A la combinación de factores de producción que cuestan lo mismo a la empresa. Por lo tanto, la curva de isocosto C1 es tangente a la isocuanta Q1 en el punto A y muestra que el nivel de producción Q1 puede obtenerse con un costo mínimo con la cantidad de trabajo L1 y la cantidad de capital 1. Otras combinaciones de factores L2 o L3 generan el mismo nivel de producción pero a un costo más alto. Si ustedes toman, por ejemplo, este otro punto, que sería K2 con L2, fíjense aquí, ya se van al isocosto 2, y si toman K3 y L3, ya se irían al isocosto 2, y a nosotros nos interesa el isocosto 1 porque tiene menor costo, ¿no? A medida que me alejo del origen va a ser mayor el costo. Entonces yo aquí voy a tener mi punto óptimo, y voy a saber que voy a utilizar esta cantidad de trabajadores y esta cantidad de capital. Entonces ahí tengo que ver cuál es mi nivel de producción y cuál es mi costo. ¿Ya? Entonces, la maximización de la producción con un costo total dado, aquí vamos a tener los métodos de producción al mínimo costo, que en esta gráfica sería el punto R, ¿no? En el punto R, porque voy a tener 10 de capital y 20 de trabajadores, voy a producir 5.000 unidades, y aquí mi costo va a ser de 500.000. Si yo me iría, no estaría maximizando la producción. Y acá estoy viendo cómo maximizo con un costo total dado, estoy maximizando en el punto H. Entonces acá también puede darse cuando varía el precio de uno de los factores, cómo sustituimos, ¿no? Entonces con una curva de coste de C1, aquí tenemos, este es el costo, la empresa va a producir cantidad 1 en el punto A, tanto de capital como de trabajo. Pero ¿qué pasa si sube el precio del trabajo? Entonces las curvas de isocosto se vuelve más inclinada y ahora el nivel de producción de Q1 se obtiene en el punto B, ¿ya? En este punto B con la curva de isocosto, y ahí vamos a utilizar capital 2 y trabajadores 2 de unidad. Entonces aquí va a haber, fíjense, una variación y se ha dado porque justamente sube el precio del trabajo. Si sube el precio del trabajo, entonces va a ser que nosotros utilizamos menos trabajo y utilizamos más capital, ¿no? Entonces aquí lo vemos gráficamente que pasamos del punto A al punto B. De esa manera estamos ilustrando cómo es que el productor sustituye los factores cuando varía el precio de uno de ellos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la respuesta minimizadora de costos a una tasa sobre los vertidos. ¿Qué son los vertidos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué son los vertidos? Bueno, como nadie me ha dicho, me lo investigan para la próxima clase, que son los vertidos, ¿ya? Para la próxima semana. Entonces, vamos a fijar ahora la fecha de la defensa de este práctico número 3. ¿Para cuándo? Práctico número 3, la defensa oral del práctico número 3. Para el próximo viernes 12 de noviembre. Para el sábado, ingeniera. El sábado, ya. Entonces, el viernes se dan las dudas. Lo dejamos para el sábado 13 de noviembre. La defensa del práctico 3. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan en relación a la elección de trabajo de investigación que quieran hacer?
Ingeniero, ¿Algún grupo que va a elegir? Respecto al trabajo, ¿puede mencionar qué era nuevamente lo que íbamos a realizar en el video? Porque habló el video que hay que hacerlo de manera individual y luego unir las partes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo les voy a compartir ahorita, vamos a ver ahorita eso lo del trabajo, y de la presentación, vamos a irnos acá. Entonces, yo lo que les quiero ver es, nosotros ya hemos puesto, y esto está en el trabajo de investigación, este es el práctico, semestre 2, formato video individual. Entonces, acá voy a compartirles formato. ¿Qué es lo que queremos en el video individual? Aquí tenemos, esto ya lo he subido a la página del Moodle, estructura para la producción de video para el trabajo de investigación. Tenemos una parte de video individual que debe incluir los siguientes aspectos y luego tenemos una parte, y va a estar así separado en el Moodle, tenemos lo otro que es el video grupal. ¿Qué es lo que se quiere en el video individual? Ustedes tienen que hacer la descripción de alguna empresa en particular, el producto o servicio, de acuerdo a la lista que yo les he dado, cuál es el proceso productivo, qué insumos utiliza, lo que hemos hablado hoy día. ¿Cuál es su producción sustituta y la producción complementaria, lo que vimos en el práctico 1? Luego, ¿qué tipo de organización de empresa tiene de las 7 que hemos presentado hoy? ¿Cuál es su fuente de capital, si es deuda o es acción? ¿Qué tecnología utiliza la empresa? ¿Y cómo se produce en otros países este mismo producto o servicio? Luego tienen que presentar datos de exportación e importación del producto, si corresponde, depende del tema que ustedes elijan. Luego tienen que presentar los precios del producto y los subproductos en los últimos años, ¿no? Podemos poner los últimos 3 años. O los últimos 2 años. ¿Ya? Ahí. Luego van a ver cuál es la elasticidad de la oferta del producto, de los 5 tipos de elasticidad que hemos visto, y cuál es la elasticidad de la demanda del consumo del producto o servicio que ustedes están considerando, ¿no? Digamos, los que han tomado el grupo el tema de la soya, digamos, cuál es la elasticidad de la oferta de la soya y cuál es la elasticidad del consumo de la soya. Y luego ya esta es toda la parte económica, que analizamos el tema, y ya luego entran a lo que es la parte de contaminaciones que provoca la empresa al producir el producto que recae sobre algún elemento del medio ambiente. Y luego tienen que ver cómo puede intervenir el gobierno para mitigar las contaminaciones, es decir, la legislación y regulación nacional, departamental o municipal existentes para mitigar las contaminaciones ambientales y experiencias en otros países. ¿Ya? Cuando vemos, por ejemplo, el tema de la obesidad, por ejemplo, que viene a ser también una contaminación a la salud de las personas, digamos, ¿no? Lo ponemos en eso, que gracias a lo que es la comida rápida, gracias a lo que es toda la producción que hacen las empresas, eso y la falta de educación de las personas, eso hace que consuman productos que les llevan a lo que es la obesidad, ¿no? Entonces veamos cuál es la legislación, y aquí si no hay legislación en el país, vean qué legislaciones hay en otros países, ¿no? Todo depende del tema que ustedes tengan. Si no hay algo en su tema, pueden recurrir a experiencias que hay en otras partes o no lo toman en cuenta porque no hay, digamos, no se adecua a su tema. Todo el contenido debe ser presentado en figuras, imágenes, fotos, mapas conceptuales, esquemas, cuadros que deben contener los videos. En el video no debe estar la cara del estudiante, solamente su voz para explicar el contenido presentado. Tiene que ser un contenido dinámico. Puede recurrir a videos existentes en la red o crear sus propios videos in situ. Estos últimos tendrán mayor ponderación en la evaluación. Tiempo máximo del video individual es 10 minutos, y eso que es mucho, ¿no? Podemos ponerle menos, está mucho 10 minutos. Pongámosle 5 minutos. Ahora, una vez, vamos a ver aquí ahorita el video que voy a dejar de compartir un ratito, y vamos a ver el video grupal. No sé si tienen preguntas sobre lo que acabo de presentar. Aquí está, formato video grupal. Ingeniera, solamente de los temas de lo que usted ha dicho, no se puede incluir otro
digamos, otra empresa. Correcto. Solamente entre lo que yo les presento. No se puede meter a Claro, otro. porque yo había pensado en hacer sobre San Arguelio, que está más cerca, ¿no? El ingenio azucarero, pero si no se puede, ya elegimos dentro de lo que usted ha ofrecido. Ya. Ahora, una vez que ya tenemos el video individual, vamos al video grupal, ¿ya? En el video grupal simplemente ustedes le van a dar forma a los que ya tienen sobre lo que tienen los individuales. Entonces, como ya aquí solamente le van a dar la estructura, o sea, tienen que poner el título, el problema, las contaminaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en los videos individuales, ¿ya? Eso quiero llegar a eso. En los videos individuales, ustedes se van a dividir, como son 5 personas, digamos, un integrante va a hacer toda la parte económica, precios, elasticidad, producción. ¿Ya? Esta es la aplicación de los 3 temas. Otro hará toda la parte de lo que son las contaminaciones. Y otro puede hacer toda la parte de la legislación. ¿Ya? Entonces se van a dividir, o sea, 2 personas hacen legislación, una persona hace contaminación y 2 personas hacen la parte económica. Y ya después solamente lo van a unir. Por eso que tienen que ponerse de acuerdo el grupo qué parte va a ser quién dentro del grupo. ¿Está claro? Ingeniera, ¿y qué tiempo duraría el video grupal? El video grupal ya aquí está aquí podemos tiempo máximo video individual, entre 3 a 5 minutos. Y entonces ahora el video grupal, digamos, y aquí tenemos 5 minutos, 5, 10, 15. Va a ser el video grupal. Porque tienen que estar la parte económica, 5 minutos, la parte de contaminaciones, 5 minutos, y la parte, esto cuando hablamos es la parte de la mitigación, ¿no ves? Que va a ser otros 5 minutos, son 15 minutos. Pero si somos 5 personas, ingeniera. Por eso yo les digo que se tienen que poner de acuerdo. Claro, digamos, si son 5 personas, digamos 3 por 5, 15 minutos, pues cada persona va a hacer 3 minutos. Bueno, ¿No ves? Sale, ahí tiene que estar su capacidad de síntesis. 15 minutos, porque no puede ser muy largo, ¿no? Si no es aburrido. Entonces aquí yo le había puesto el video grupal de, ya pongámosle 20, no más de 20 minutos cada grupo. Ahora, si hay grupos de que está interesante, ahora, ustedes me van a mostrar el borrador de los individuales y del grupal, para que ya lo aprobemos y ya ustedes lo suben, y obviamente eso puede ser flexible, ¿no? Va a variar, no es que es definitivo. Si se pasan con 1 minuto, digamos, no pasa nada, pero tampoco me van a traer pues videos de 60 minutos, ¿no? A eso me refiero. Si encuentran videos que ya hay en la red, los tienen que cortar y ya tienen que hacer como un collage, digamos, ¿no? De su propio video. Ingeniera, otra consulta. En cuanto ahí al video, lo que decía el contenido, los datos de exportaciones e importaciones también deben ser de los últimos 2 años, igual que lo que dijo de lo que sería el siguiente punto. Sí, correcto, porque aquí los precios de los últimos años del producto, si corresponde, aquí le vamos a poner entonces últimos también, si corresponde, últimos 2 años. Últimos 2 años. Ya, esto estoy haciendo las modificaciones al documento y se los voy a volver a subir a la plataforma, ¿ya? Tanto del práctico como de este formato, ¿ya? Sí, de los 2 últimos años también. ¿Otra pregunta? Ingeniera. Adelante. Buen día. Mi grupo, el grupo 8, ya eligió temas, se lo digo. ¿Ya, por favor? Exportadores, costos, flete. Ya, es el grupo 8, ¿su apellido? García Osinaga. Sodoma. García. Ya, perfecto. Muy bien, ingeniera, ¿Alguien gracias. más? ¿Qué tema? Un ratito. Sequía, hace navegable hidrovía, grupo 5. ¿Su apellido? Quiroz. Anotado. ¿Alguien más? Dije, grupo 7.
el tema va a ser de URIA y YPFB. Urea, ¿no? Urea, YPFB vende Urea. Grupo, Sí. 7. Grupo 7, ¿su apellido? Guarachi. Ya, anotado. ¿Alguien más? El grupo 2, ¿alguien me puede dar un apellido del grupo 2? Rojas Saavedra, ingeniera. Ya, perfecto. Ahí, ahora sí, ya. ¿Alguien más? Grupo 3, ingeniera. ¿Ya? ¿Qué tema? Confiscan maíz argentino ilegal. Espérame que lo vea. Confiscan. Las ventas, yacimientos. Ya.